Son las 8:19 y 20 ya minutos de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho y estamos ya en comunicación telefónica con Carlos Rivera. Él es coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal, el IDL, que como ustedes saben produce este programa. Él está al norte de nuestro país, está específicamente en Piura, en el marco de un proceso que se ha iniciado, un proceso judicial que realmente es lamentable, pueda suceder en un contexto democrático. Y es que, digamos, al arzobispo de la diócesis de Piura y Tumbes se le ha ocurrido querellar a Pedro Salinas y a Paola Ugaz por haber difundido no solo informaciones debidamente contrastadas, sino algunas opiniones en torno al comportamiento de un personaje público de estas características en el marco de una mayor investigación sobre los actos abusivos, vejatorios que se produjeron en el sodalicio Vida Cristiana y que han sido ya bastante documentados. Pero sin embargo, hoy día se va a discutir esto en Piura, que ya es un hecho particular, porque si bien es cierto le imputan de haber dicho frases o opiniones agraviantes y dice difamatorias el obispo de Piura y Tumbes, pero las hizo en Lima, inclusive en este programa, y llevan el caso a Piura, claro, porque ahí este obispo quiere jugar de local, seguramente debe conocer y debe hacerle misas a los jueces y fiscales, debe ser muy amigo de llevarlos en peregrinación cada vez que sale el señor de Ayabaca y cree que eso puede ser suficiente, no lo sé, pero eso debió discutirse acá. Pero en fin, Carlos Rivera, que es abogado de Pedro Salinas, y Paola Ugaz está justamente en el teléfono. Doctor Rivera, gusto de saludarlo, muy buenos días. Cláster, ¿cómo estás? Un gusto de conversar contigo nuevamente y con los radio oyentes de tu programa. Sí, bueno, yo preocupado en el sentido de que es una situación que pensamos no iba a tener o correr la suerte que ha corrido, es decir, que avance, pero sin embargo ahí está. Cuéntenos un poquito qué se define, qué hay y qué cosa es lo que se va a discutir hoy. Bueno, en realidad una primera cosa que creo que sobre la que habría que llamar la atención es este hecho bastante singular, pero que cada vez se está repitiendo con más frecuencia, que es la utilización del Poder Judicial como una suerte de instrumento de persecución y de represión a los periodistas, sobre todo aquellos que denuncian actos de corrupción, o sobre todo aquellos que desarrollan acciones de investigación y publicaciones aparentemente incómodas a gente que está colocada en alguna posición de poder. Este es el caso de la querella iniciada acá en Piura contra Pedro Salinas, y también es el caso de la segunda querella iniciada nuevamente aquí en Piura contra Paola Ugaz. Hay que recordar que ellos hace 3 años publicaron esta importantísima investigación, mitad monjes y mitad soldados, que daba cuenta justamente de los abusos de carácter sexual y de carácter psicológico que se habían perpetrado en esta organización, esta Sociedad de Vida Cristiana del Sodalicio, y que ayudó a la sociedad peruana a entender la dinámica de la organización y de la perversión con la que este tipo de organizaciones venía funcionando y maltrataba de manera sistemática a menores de edad a quienes había captado. Creo que la querella presentada por el señor José María Eguren, que es el obispo de Piura y Tumbes, no es sino otra cosa que un acto de represión por esa investigación, porque en realidad se ha buscado como pretexto una publicación más o menos reciente de Pedro Salinas en el Diario de la República, en la que hizo sobre el señor Eguren una comparación en relación a un cura chileno que también había estado comprometido en otra organización católica en Chile con la perpetración de abusos contra personas menores de edad, y sobre todo con actos de encubrimiento, al ser parte central de una estructura de poder eclesiástico en el sodalicio, ¿no? Justamente otro elemento que se pretende judicializar, o sobre la base de la cual se ha pretendido judiciar a Pedro, es inclusive una entrevista realizada en tu programa a inicios de este año, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando acá de la persecución penal de periodistas que por el hecho de estar emitiendo opiniones o publicando investigaciones
que son particularmente incómodas, se está utilizando el sistema de justicia con la finalidad de reprimirlos, con la finalidad de acallarlos, ¿no es cierto? Y con la finalidad de enviar un mensaje de que ese tipo de publicaciones, de opiniones, no debe ocurrir. Eso nos parece particularmente grave, sinceramente, ¿no? Sí. Pero lamentablemente el Poder Judicial, no solamente en este caso, sino en muchos otros, no está haciendo una debida valoración de los hechos que son denunciados, en el sentido de si es que corresponde o no a la comisión de verdaderos hechos delictivos, y simplemente con el cumplimiento de algunos requisitos formales inician procesos judiciales, como tú lo mencionaste. En este caso se ha iniciado en Piura, que es un poco, me parece que utilizar el término, la cancha del obispo, ¿no? Sí, claro. Debiendo haberse iniciado en la ciudad de Lima, el proceso penal se ha iniciado aquí en la ciudad de Piura. Nosotros rebatimos esa posibilidad, cuestionamos legalmente, lamentablemente la jueza ha desestimado ese pedido, y el día de hoy nos han convocado a una audiencia en la que, de acuerdo a las formalidades del nuevo Código Procesal Penal, están citando a concurrir a ambas partes para que hagan la presentación de sus cargos y sus descargos. Sí, sobre eso hay que mencionar un hecho singular, sí, por favor. ¿Cierto? Nosotros, cuando recibimos la querella en el mes de septiembre, presentamos la debida contestación y adjuntamos y anexamos las pruebas, tanto testimoniales como documentales, que acreditaban desde nuestra posición que Pedro Salinas no había cometido ningún hecho delictivo, sino que simplemente había dado cuenta de hechos de la realidad, de los que eran parte del señor Eguren. Lamentablemente el juzgado, después de recibir esas evidencias y esos descargos, determinó sin ningún amparo legal que Pedro Salinas debía presentar una copia de su DNI. A pesar de que Pedro Salinas estaba absolutamente identificado, porque la querella le había llegado a su domicilio, había contestado y había cumplido con todos los rituales de carácter procesal para apersonarse al juzgado. El juzgado señaló que ese documento, la copia de su DNI, había supuestamente llegado a destiempo y decidió declarar inadmisible tanto la contestación de la querella como las pruebas que nosotros hemos presentado. Por lo tanto, colocaba en una situación, yo diría, de casi absoluta indefensión a Pedro Salinas, y lo convoca a una audiencia en la que estamos centrando sin una defensa adecuada, y estamos llegando con todos nuestros testigos descalificados y todos nuestros documentos también descalificados. Hemos apelado. Hay un procedimiento de apelación ante la sala de apelaciones de Piura, pero a pesar de eso, la fecha de la audiencia se ha mantenido, y seguramente al inicio de esta audiencia tendremos que reclamar la posibilidad de que esta audiencia probablemente no se desarrolle por el hecho de que hay una apelación que está en trámite, y sobre la cual es indispensable que sea absolutamente posible, claro, de que el Tribunal Superior decida que efectivamente, en un mecanismo de protección de los derechos fundamentales del procesado Pedro Salinas, resguardar, ¿no es cierto?, resguardar su derecho a la defensa, y por lo tanto otorgar un reconocimiento y una validez procesal tanto al descargo como a las pruebas que nosotros habíamos presentado. Ahora, esas son las circunstancias. Sí. Increíble, porque digamos, está, por la descripción que hace el doctor Carlos Rivera, la cancha totalmente inclinada para un costado, es decir, en esa situación no es posible la garantía de un debido proceso o la garantía del desarrollo de una, digamos, audiencia con estas características, tan importante cuando de la libertad de expresión se habla. Y esto es un asunto bien grave que los jueces en algunas zonas del país están tomándose muy a la ligera, ¿no? Exactamente, ese es el mismo sentimiento que tenemos y con el que hemos arribado hace unos minutos acá a Piura, que es, digamos, a un partido en el que la cancha está absolutamente inclinada, ¿no? Bueno, en todo caso, como siempre lo hemos hecho desde el IDL, como siempre lo hemos hecho desde nuestra organización y desde los periodistas a quienes hemos defendido, nos corresponde afrontar con la ley en la mano
¿no es cierto?, esta circunstancia, nos corresponde afrontar en una perspectiva de defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Y sobre todo aquí estamos en realidad poniendo en tela de juicio justamente nada menos que la libertad de expresión de los hombres de prensa, que es lo que me parece que en ese momento se está poniendo en cuestión y se está sometiendo a una causa judicial de una manera absolutamente indebida. Claramente, totalmente de acuerdo, doctor Carlos Rivera. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Estamos muy atentos, por supuesto, a lo que pueda desarrollarse. Esto es en la tarde todavía y vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, muy amable. Okay, saludos a Pedro también, un gran abrazo y nuestra solidaridad, por supuesto, en este momento en el que hay una absurda persecución que, por supuesto, hay que denunciar y hay que poner en su real dimensión. No es cualquier cosa ir contra la opinión o contra la difusión de informaciones que han sido difundidas además por otros medios de comunicación solo porque a una persona dice no gustarle. Eso realmente es un atentado contra un principio fundamental del sistema democrático. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido Carlos Rivera entonces que ha conversado con nosotros. Voy a una pausa, regreso en un instante para seguir aquí en No Hay Derecho. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la República el día de ayer sobre lo que está pasando en el Ministerio Público. Vamos a escuchar a José Domingo Pérez también alegar sobre la importancia del testimonio de Jorge Yoshiyama Sakaki. Y luego vamos a presentar la caricatura de Carlín, que está espectacular y creo que define bastante bien lo que está pasando en esta importante institución del Ministerio Público. Y un tuit que ha mandado ayer Pedro Cateriano desenmascarando una vez más al señor Alan García, ¿no es cierto?, que está realmente desesperado. Y como él ha anunciado un golpe de Estado y con la credibilidad que tiene el señor García, pues nosotros creemos que eso sí es verdad, pero en su ánimo. Vamos a una pausa y regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.